Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el doctor Pepe, José Luis García García, y vamos a continuar hablando acerca de la guía mexicana de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el ítem de exacerbación de EPOC, y vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de el uso de oxigenoterapia y cuidados paliativos en los pacientes con EPOC. Yendo a los datos duros, la pregunta a responder es: ¿cuál es la eficacia y la seguridad de la terapia con oxígeno y el apoyo ventilatorio en el manejo de los pacientes que tienen exacerbación de EPOC? Y pues hablando un poquito más del oxígeno suplementario, pues se debe administrar la terapia con oxígeno de manera controlada para mantener una saturación de oxígeno por encima del 88 a 92%. Y esto se suele lograr con flujos que van de 1 a 3 litros por minuto por puntas nasales o con concentraciones de oxígeno que van de 24 a 28% con máscaras oronasales del tipo Venturi. Si el paciente se encuentra con hipercapnia, las nebulizaciones se deben administrar con aire comprimido que no tenga oxígeno. Acuérdense por la hipercapnia para evitar el empeoramiento y pues recuerden que el aumento del PCO2, o sea, la hipercapnia, pues empeora con la administración de micronebulizaciones con altos niveles de oxígeno, y también esto puede generar narcosis. Y si se requiere, pues se puede administrar oxigenoterapia adicional por puntas nasales. El siguiente punto nos habla acerca del uso de puntas nasales de alto flujo, el cual pues en pacientes con agudización grave de EPOC, de acuerdo a la propuesta de Roma, o que tienen hipoxemia grave, hipercapnia aguda y acidosis respiratoria, pues hay que considerar inicialmente la terapia con oxígeno con puntas nasales de alto flujo, el cual tiene que ser brindado de 30 a 60 litros por minuto, de acuerdo con la disponibilidad que se tenga en el sistema de salud en el que estemos laborando. Y si bien su efectividad es similar a la de la oxigenoterapia convencional y a la ventilación no invasiva en cuanto a los principales desenlaces, como son los valores gasométricos, el índice de intubación y mortalidad, pues puede disminuir la hipercapnia y tiene menos efectos adversos en comparación con la ventilación mecánica no invasiva. Pero existe evidencia de que no hay diferencias significativas entre las puntas nasales de alto flujo y pues la ventilación invasiva. Pero su uso es de primera opción, pues porque va a reducir la necesidad de ventilación no invasiva. Y sí, bien, suele ser un poquillo más incómodo las puntas nasales, pero nada en comparación con una mascarilla de ventilación mecánica no invasiva, que esa incluso empeora, pues, o puede generar deterioro neurológico del paciente, o simplemente por la incomodidad o por el delirio refractario a este manejo, o el delirio como respuesta a este manejo que se suele tener en este tipo de pacientes. Pero pues vamos a hablar también de la ventilación mecánica no invasiva. Si en nuestra unidad hospitalaria no contamos con las puntas de alto flujo, que usualmente puede suceder en muchas unidades, que si se disponga más de las mascarillas y del equipo para un BIPAP o un CPAP. La ventilación mecánica no invasiva, pues es la ventilación de primera elección en pacientes que tienen exacerbación de POC, que no se beneficiaron, mucho ojo, con la estabilización de las puntas nasales de alto flujo. Y esta modalidad de tratamiento evita o reduce significativamente el riesgo de intubación orotraqueal, con una tasa de éxito que oscila entre el 80 al 85%. Y la ventilación no invasiva acorta la estancia hospitalaria, reduce complicaciones, la mortalidad y también baja los costos de atención, y también es de utilidad en el proceso de retiro de ventilación mecánica invasiva. Y finalmente la ventilación mecánica invasiva. Pues su indicación actual, de forma generalizada, es la falla de la ventilación invasiva y debe decidirse con base a la reversibilidad del evento precipitante, los deseos del paciente y la disponibilidad de esta y los recursos. Y además, pues si el paciente puede ingresar a cuidados críticos. Está asociada a mayor morbilidad y mortalidad, así como a mayor estancia hospitalaria, particularmente en pacientes con una baja reserva respiratoria,
que tienen una FEV1 menor del 30% y asociación y pacientes que tienen asociación con comorbilidades, pues les va un poquillo, pues no les va mejor que a los demás pacientes. Y siempre que sea posible, ante la posible indicación de la ventilación mecánica invasiva, es fundamental revisar pues los deseos del paciente con respecto a cuidados paliativos y apoyo al final de la vida para evitar decisiones difíciles de la familia y del equipo médico. Y pues eso hay que hacerlo con tiempo de preferencia. O sea, muchas ocasiones nos va a llegar un paciente con EPOC exacerbado, que no se conocía con el diagnóstico. Usualmente tiene mejor pronóstico, pero a veces nos puede llegar un paciente que se descontroló toda su vida y pues amerita ventilación mecánica no invasiva. Entonces, sí hay que tener mucho ojo acerca de puntos claves como la voluntad anticipada de los pacientes. Y hablando de eso, pues más adelante vamos a hablar de los cuidados paliativos. Ahora bien, supongamos que nuestro paciente tuvo una adecuada evolución clínica, tuvo mejoría y pues vamos a responder la pregunta clínica número 24, la cual es, ¿cuáles son los criterios de egreso hospitalario de pacientes que tuvieron una exacerbación grave de EPOC? Muy bien. Los puntos clave son que el paciente debe estar en una condición estable de la enfermedad y no haber requerido medicamentos parenterales en las últimas 24 horas. Los broncodilatadores inhalados deben requerirse al menos cada 4 horas, o sea, más espaciados, o sea, más de 4 horas. El suministro de oxígeno pues debe haberse suspendido durante al menos 24 horas o bien el paciente ya regresó a su requerimiento previo de oxígeno y puede implementarse de forma ambulatoria y domiciliaria. Asimismo, el paciente debe estar deambulando de manera independiente y segura. Y en caso de que eso haya sido posible antes del evento, si no, pues a su basal. O sea, si no puede caminar, pues no vamos a pedirle que vuelva a caminar como al inicio, pero pues sí que hayan mejorado sus condiciones clínicas. Asimismo, tenemos que valorar que el paciente ya puede comer y dormir sin disnea significativa. Y además los familiares o cuidadores deben haber entendido ya el plan de manejo farmacológico para los pacientes. Algo importante, enséñenle a usar los inhaladores. No les quita nada utilizar o tener los medicamentos y ejemplificar cómo se usan los inhaladores a los pacientes. No está de más, incluso pueden mostrarle pues a los familiares cómo se hace, que eso estaría de lujo y mejoraría su práctica clínica mucho. Además, pues hay que evaluar que ya se han hecho los arreglos y adecuaciones para que el paciente en su domicilio pueda tener una adecuada estancia. Y pues tenemos bastantes puntos clave acerca de qué manejo después de la hospitalización le tenemos que dar a un paciente que tiene EPOC. Y pues vamos a ver cada uno de ellos. Después del egreso, hay que cumplir algunas metas y condiciones que debe alcanzar nuestro paciente con mayor seguridad posible. Y a mayor cumplimiento de esos criterios, pues hay más estabilidad y se facilita el seguimiento y disminuye la probabilidad de reingreso hospitalario de nuestro paciente. Los broncodilatadores de corta acción y esteroides nebulizados son seguros y eficaces, sobre todo en pacientes que tienen deterioro cognitivo, neuromuscular o en aquellos que no alcanzan un flujo respiratorio óptimo. Disminuyen las visitas médicas y los reingresos hospitalarios. Sin embargo, deben aplicarse de forma temporal para después sustituirse por la terapia inhalada o de mantenimiento, los SABAs y los LAMAs. No se recomienda continuar con corticosteroides sistémicos de forma prolongada o reiniciar otro curso a menos que el paciente no haya completado el escalamiento hospitalario. También se recomienda un periodo de tratamiento con triple terapia inhalada, como es un LAMA y corticosteroide durante los primeros 30 días posteriores al egreso, que podría extenderse hasta por 3 meses, independientemente del esquema de tratamiento previo que haya tenido nuestro paciente. Entonces, esto sería como un punto extra para la triple terapia como el Trixeo. Bueno, aquí yo no patrocino a nadie, pero pues eh, Trixeo es una buena opción. La terapia con oxígeno se debe mantener mientras el paciente no alcance niveles aceptables de oxígeno, tenga una presión arterial de oxígeno mayor de 55 milímetros de mercurio y una saturación de 88. Esa es nuestra meta y se tiene que obtener cuando el paciente está en reposo y con el aire ambiente.
y en todos los pacientes con una nueva prescripción o terapia previa, pues se debe reevaluar el requerimiento al mes y a los 3 meses. Entonces, recuerden mandar a ese paciente a su consulta en ese periodo de tiempo, al primer mes y a los 3 meses del ingreso hospitalario. Se recomienda la rehabilitación pulmonar de forma temprana, personalizada y supervisada y debe incluir educación y apoyo nutricional hasta que el paciente alcance el mayor beneficio. Y eso va a reducir el riesgo de readmisión, mejora la capacidad pulmonar, la resistencia física, los síntomas y la calidad de vida. También se recomienda ajustar la terapia inhalada a una terapia dual o triple terapia de forma permanente, ya que pues, reduce el riesgo de exacerbación en el uso y el uso de recursos y costes sanitarios pues disminuye en realidad. También hay que revisar y completar el esquema de vacunación de los pacientes de acuerdo a las recomendaciones y, de ser posible, administrarlas previo al ingreso hospitalario. Ah, que no tiene la vacuna, pues se la ponemos de una vez si es que contamos con ella. Finalmente, pues, ¿cuáles son las medidas efectivas para los cuidados paliativos y apoyos al final de la vida en los pacientes con EPOC? Lamentablemente no podemos salvarlos a todos, pero sí podemos mejorar la calidad de vida en sus últimos días. Y pues los cuidados paliativos en el final de la vida de las personas con EPOC deben aplicarse por todo profesional de salud responsable de su atención, ya que disminuyen la carga de los síntomas y la demanda de atención y urgencias. En realidad no existen variables ni instrumentos pronósticos para predecir una sobrevida deficiente en las personas con EPOC, por lo que los cuidados paliativos deben establecerse a la brevedad posible en condiciones graves, cuando hay mal pronóstico para la vida, hay presencia de síntomas refractarios y sobre todo ante las necesidades y decisiones del paciente. Los cuidados paliativos y todas las medidas de apoyo al final de la vida se deben platicar y decidir con el paciente y sus familiares de manera más clara y detallada posible, por lo que una comunicación efectiva y adecuada es fundamental. Una buena relación médico-paciente. Y dentro de las decisiones más importantes se debe incluir el sitio de atención y dónde va a ser el desenlace, ya sea en el hospital o domicilio. Por desenlace, pues nos referimos al final de la vida y la decisión de la voluntad anticipada, el nivel de soporte vital y las maniobras de de resucitación. Si el paciente va a aceptar un manejo avanzado o simplemente pues respetar su voluntad. Las medidas y los temas relacionados con los cuidados paliativos pues deben abarcar el manejo y control de los síntomas, principalmente la disnea, el estado nutricional, la ansiedad, la depresión y la rehabilitación pulmonar y la educación. O sea, eso no se deja de lado. Las intervenciones farmacológicas que se deben considerar para el manejo de los síntomas incluyen broncodilatadores, antiinflamatorios corticosteroideos sistémicos, opiáceos como la morfina, benzodiazepinas también son una opción, la oxigenoterapia, el apoyo nutricional, el alto flujo, la ventilación mecánica invasiva o incluso la no invasiva. Son medidas controvertidas, pero al final del día ayudan a mejorar los síntomas y pues tienen al menos el respaldo de la Guía Mexicana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Y pues como parte de los cuidados paliativos se debe considerar las intervenciones no farmacológicas, ya que pueden mejorar los resultados psicológicos y físicos del paciente. Esto incluye terapia cognitivo-conductual, acupuntura, estrategias de respiración, musicoterapia y atención plena. Aunque sin evidencia suficiente, se consideran seguros y proactivos y son una parte de un modelo integral y multidisciplinario de atención. Y pues nada, hasta aquí esta parte acerca de la exacerbación del EPOC. Espero les haya gustado. Recuerden, pueden dejar algún comentario, pueden dejar un like, algún dato curioso que yo voy a procurar contestarlo. Sin nada que más por decir el día de hoy, me despido. Chao, chao.